En dos palabras. Qué mal. ¿Alguien que diga, sí, me parece que hablamos del matrimonio? ¿No? ¿Recuerdan algo? ¿Tomaron nota? ¿No? No vine yo. No vinimos. No, pero vimos el video. Yo lo vi, vos te quedaste dormido. Hablamos de los votos matrimoniales. Muy bien. Hay una ayudita de los votos matrimoniales, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y especialmente de lo que era ese asistir al cónyuge. Terminamos con el tema de cuando hay limitaciones, cuando hay, ¿no? Suceden cosas en la vida. Y en la vida matrimonial no todo es lineal, ya lo sabemos, no es que uno comienza en un punto y sabe cuál, ¿no? Linealmente cómo va a avanzar, sino que la vida es muy dinámica, pasan cosas, suceden cosas, y los votos matrimoniales justamente nos recuerdan de manera muy clara, muy sencilla, muy simple, que es en la salud, en la enfermedad, en las riquezas, en la pobreza. Uno guarda esas promesas, esos votos matrimoniales, cualquiera sea la circunstancia, que es incondicional. Recuerdan que los votos, una vez hechos delante de Dios, son sagrados. Por eso el matrimonio, cuando se realizan los votos matrimoniales, a partir de ese momento, esos votos son sagrados, es decir, son de carácter obligatorios y respondemos delante de Dios si no los cumplimos. Así que es Dios el que va a demandar, pero usted también es quien sostiene el matrimonio. Hablamos de esto ya en todos estos talleres. El gran diseñador del matrimonio, el creador del matrimonio, el que pensó el matrimonio es Dios. Él es quien lo sostiene, Él es el gran proveedor del amor, de la paciencia, de los frutos del Espíritu Santo para que podamos llevar ese matrimonio como Él así lo ha determinado, y que ese matrimonio figura de la gloria, del pacto eterno que ha hecho Cristo con su iglesia, de ese amor incondicional de Cristo con su iglesia. Así que nuestros matrimonios deben ser un fiel reflejo de esa relación que tiene Cristo con su iglesia, ¿sí? Para eso nuestros matrimonios entonces deben ser edificados, crecer y ser sostenidos por aquel único que lo puede sostener. Si alguien piensa que por esfuerzo humano va a poder sostener su propio matrimonio, y ya arrancó con el pie equivocado. Dependemos y necesitamos a Dios, ¿sí? Entonces, avanzando, ¿sí? Pues ya vimos un par de reuniones hablando de los votos matrimoniales. Estos votos, por supuesto que se extienden a toda la familia. O sea, uno es no solamente que le debe fidelidad y exclusividad a su cónyuge, sino que también está haciendo votos, y en esos votos que uno hace delante de Dios está asegurando la provisión, que uno va a proveer para su casa. Y no estoy hablando únicamente o solamente de lo que son bienes materiales, estoy hablando de lo que es espiritual, de lo que es emocional o sentimental, de lo que es intelectual, ¿sí? Y que eso el esposo y la esposa deben extender no solamente hacia el otro, sino hacia los hijos cuando estos vienen, ¿sí? Hacia toda su casa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Estos votos, uno le debe también fidelidad a su propia casa, y esto está incluyendo los hijos, ¿sí? La provisión, el desarrollo, el cuidado, la atención, se extienden mucho más allá de lo que es la relación con el cónyuge, sino hacia toda su casa. Así que hoy vamos a hablar un poco de eso. Ya hemos hablado de la paternidad, ya hemos hablado de los hijos, de la crianza de los hijos. Hoy vamos a retomar algo de ese tema. No sé si voy a poder desarrollar todo hoy, pero si hay suficientes preguntas, tal vez en la otra reunión tratemos más tema preguntas, que tiene que ver con un problema que se da en las iglesias y se da en el cristianismo, y es que nuestros hijos, ¿sí?
muchos de nuestros hijos que son criados en la iglesia no permanecen en la iglesia. Tenemos demasiados casos, ¿no? Demasiados ejemplos, demasiada historia en nuestra vida en que hemos visto que buenos matrimonios de cristianos, realmente buenos cristianos, que llevan un buen matrimonio en Cristo y que de alguna manera han tratado de criar a sus hijos y de la mejor manera, pero que llega un momento en que nos ves a los hijos en la iglesia. Entonces vamos a tratar este tema, vamos a empezar a tratar este tema, entendiendo que hay un punto donde hay un punto de inflexión en la vida de nuestros hijos y en la vida de todas las personas, que es la adolescencia. Ese pasaje de la adolescencia a la primera juventud. Hoy la adolescencia se cuenta desde los 12 o 13 años y se extiende hasta demasiado tiempo. O sea que yo soy joven. Dice que hasta los 30 algunos se creen todavía. Sí, algunos se creen adolescentes y van hasta los 50 se creen adolescentes, pero no es así. Pero ahí sucede una crisis que nosotros debemos comprender y también como papá, como mamá, como matrimonios y con la ayuda de la iglesia debemos asistir a nuestros hijos, acompañarlos y contenerlos para que superen esa etapa emancipándose de nuestra fe. ¿Saben lo que significa emanciparse? ¿Sí? Que tengan su propia fe. Hacerse cargo de su propia vida, básicamente. Y cuando hablo de emanciparse de la fe, de nuestra fe, no estoy diciendo que abandonen la fe de los padres, sino que tomen la fe de los padres como propia. Nosotros no tenemos, como creyentes, no tenemos una fe que nosotros tuvimos que elaborar. Recibimos una fe. Recibimos una fe no solamente porque el Espíritu Santo, Él obró la fe en nosotros, sino que también recibimos de la iglesia todo un cuerpo de doctrina, todo un cuerpo de enseñanzas, todo aquello en lo que creemos, todo aquello que enseñamos y todo aquello que entonces debemos practicar, vivir. ¿Sí? Heredamos esa fe. Todos acá, ninguno vino acá un día y dijo, bueno, a partir de ahora vamos a creer en esto, vamos a reformular totalmente la fe. No, tomamos la fe apostólica, tomamos la fe que enseñó Jesús, tomamos la fe que está en la Escritura, que está enseñada en la Escritura. ¿Sí? Heredamos esa fe. Y somos enseñados en esa fe, a vivir en esa fe, y la hemos hecho nuestra. Y como papá, como mamá, como esposos, como familia, como matrimonio, cuando vienen los hijos, si tenemos la gracia de que nuestros hijos lleguen cuando estamos en el Evangelio, ¿sí? Yo tengo dos hijas que llegaron nacieron, nosotros ya estábamos en el Evangelio, así que las criamos en el Evangelio, dentro de la iglesia. Así que si tenemos esa gracia, ¿qué hacemos? Como padres, les enseñamos a nuestros hijos nuestra fe. ¿O no? ¿Sí? Nos lo enseñamos. La fe de otra religión. Les enseñamos nuestra fe para que ellos vivan en esa fe. ¿Sí? Entendiendo que, de acuerdo a la edad, ellos van a estar tomando como referencia nuestra fe, pero van a estar viviendo con nuestra fe. No van a estar viviendo no van a vivir de acuerdo a sus propias convicciones, sino de acuerdo a nuestras convicciones, las convicciones de los padres. ¿Sí? Esto sucede, o sea, si el que ha criado hijos en el Evangelio ya sabe que uno va a enseñarle a sus hijos su propia fe y los hijos nos van a tomar como referentes, como ejemplo. Acá está la importancia de ser ejemplo, ese buen ejemplo, ¿no? De criarlo en la disciplina, en el temor del Señor, de ir incorporándoles esos principios, esos valores, ¿no? De ir corrigiendo las cosas que deben ser corregidas, pero les enseñamos nuestra fe. Y ellos están demandados a tomar nuestra fe y a vivir de acuerdo a nuestra fe. ¿Sí? Pasa que van creciendo.
chicos crecen. Y a medida que van creciendo, ellos siguen viviendo con nuestra fe. Y empiezan a experimentar, o tienen que empezar a experimentar esa fe en la iglesia, donde nos congregamos. Entonces, ¿qué hacemos como padres? Como padres nos vamos sumando a la actividad espiritual de la iglesia. Porque tienen que aprender una cosa. Yo puedo enseñarle doctrinalmente lo que es la comunión, pero otra cosa es que la vivan. Ellos tienen que vivir esas cosas, son cosas experimentales. ¿Sí? La fe es algo que debemos vivir. Entonces, si yo estoy enseñándoles a perdonar, y bueno, cuando se da una ocasión donde tengan que aplicar esa enseñanza, los vamos a guiar para que aprendan a perdonar. Si yo estoy enseñándoles que la iglesia es un cuerpo y que tenemos comunión unos con otros, bueno, deben practicar la comunión. Entonces los vamos integrando, y las iglesias generalmente, o sea, casi todas, piensan en esto y piensan en esas actividades para que nuestros hijos, básicamente nuestros hijos, se vayan incorporando a la vida espiritual de la iglesia. Una cosa es que uno haga una actividad evangelística para niños cuyas familias no congregan, que son incrédulos. A eso le llamamos horita feliz, o como le llamemos, ¿sí? Que son actividades para llegar a niños cuyas familias son inconversas. Pero otra cosa son las actividades a las cuales vamos incorporando y que están pensadas para que nuestros hijos se vayan incorporando, para que nuestros hijos se vayan sumando. Sea un coro, la danza, un momento. Cada iglesia, ¿no? va elaborando sus propias estrategias para que nuestros hijos, bueno, si hay alguien de una familia que no congrega, que también se suman, gloria a Dios. ¿Sí? Pero son actividades que están pensadas para aquellos que están siendo enseñados en la fe en su casa. Nosotros enseñamos a nuestros hijos nuestra fe, no la iglesia. Los padres enseñamos a vivir a nuestros hijos conforme a nuestra fe. No pueden llegar a la iglesia, bueno, no, en la iglesia te van a enseñar lo que yo creo. No, yo te enseño lo que yo creo. No hace falta ser un maestro ni un teólogo para eso. Mira, yo creo en Jesús. Tan simple como eso. ¿Y quién es Jesús? Bueno, Jesús es el Salvador del mundo. Y cuando crezca te va a preguntar, ¿y qué significa eso? Bueno, Jesús murió por mis pecados. Y vas a empezar a enseñar. No hace falta darle un seminario a nuestros hijos, sino que vayan simplemente que le expresemos, le demos a conocer y a entender lo que nosotros creemos para que ellos vivan en esa fe. No en otra. No hay que dejar que los hijos elijan. Tienen 5 años, bueno, no, le voy a dejar elegir lo que él quiera. Si quiere ir a hacer la comunión, que vaya a hacer la comunión. No, nosotros los padres le enseñamos a vivir en nuestra fe. Le enseñamos nuestra fe y los guiamos para que vivan con esa fe, con nuestra fe. Hasta que van incorporándose a la vida espiritual de la iglesia, van entendiendo lo que Dios quiera, van entendiendo, van abriendo, ¿sí?, su entendimiento. Pero va a llegar un momento, donde van a tener conciencia del pecado, donde realmente van a poder hacer una decisión de fe propia, ¿sí? Cuando ya tengan, puedan ser convencidos de pecado, justicia y juicio, ¿no? Nosotros, por ahí, a chicos de 4 años, 5 años, 6 años, le hacemos repetir esta oración, las horitas felices, ¿no? Cada horita feliz, bueno, repiten esta oración, creo, sí, ¿no? Y los chicos de 4, 5, 6 años tienen una fe muy simple y van a repetir todo lo que nosotros les digamos que repitan. Pero otra cosa es cuando ya tienen conciencia de pecado. Ese es el momento en el cual deben ser evangelizados. Para el bautismo también. ¿Eh? No. Hay muchos que vienen por ahí y te dicen, che, mi nene se quiere bautizar. Bueno, pará, simplemente. ¿Vos cómo ves su madurez espiritual? ¿Consciente? ¿Entiende lo que es bien y el mal? ¿Sabe discernir? Porque muchas veces un deseo del niño, porque ve que todo sucede, que esto pasa, que es necesario, sin entender, tampoco sirve. Sí, hay edades donde hay una conciencia de pecado, que puede ser, algunos chicos ya tienen 5 años y tienen conciencia de pecado.
pero no tienen capacidad para tomar una decisión propia. ¿Sí? Que ahí está el problema. Tienen 8 años, 9 años, me quiero bautizar, pero no es una decisión propia. Es por la influencia de otro. Entonces, ahí es donde uno debe indagar. Hay casos y excepciones donde un niño de 8 o 9 años tiene una decisión de fe propia. Y claramente, ha entendido, ¿sí?, una obra allí del Señor. Pero la mayoría, a esa edad, suele tomar decisiones influenciadas por otros. No es una decisión propia. Y la salvación es personal, sigue siendo personal. Yo no me salvo porque otro crea, yo no me salvo porque mis padres crean. Yo debo creer. Y nuestros hijos deben creer y deben ser guiados al Evangelio. ¿Sí? Entendiendo las etapas. ¿Quién conoce mejor a sus hijos que los padres? Cuando un niño dice, yo tengo 8 años, mi hijo se quiere bautizar. Bueno, hay que preguntarle al padre, ¿y vos qué crees? Lo lógico. Sí, qué sé yo. No, sí o no. ¿Es una decisión de él o es una decisión tuya? ¿O es una decisión porque vio que su hermano se bautizó y también quiere bautizarse, o que su amigo se bautizó y también quiere bautizarse? Hay que darle tiempo a la madurez intelectual y a la madurez espiritual. ¿Sí? En general, 12, 13 años ya toman decisiones propias. Ya están capacitados para tomar decisiones propias. Pero también hay que indagar si esa decisión realmente es propia o no. ¿Sí? El tema es que tienen que lograr emanciparse y tomar la fe como propia. Muchos de nuestros hijos están en nuestras iglesias y participan y hasta se han bautizado, pero no han hecho propia la fe de sus padres. No se han emancipado, no han tomado la fe de sus padres como ese regalo para hacerlo propio. Porque la fe es un regalo, no es una imposición. La fe no se puede imponer. Si una fe impuesta no es fe. ¿Sí? No es la fe bíblica para salvación. Es otra clase de fe. ¿Sí? La fe no se impone, no podemos imponer a nuestros hijos la fe, le enseñamos la fe, los guiamos a Cristo y creyendo que si el Señor llegó a nuestra casa es para la salvación de nuestra casa. Que el Señor no llega por casualidad, por accidente me convertí. Por accidente, no, llegó a mi casa el Evangelio por accidente. Y bueno, entonces tal vez en una de esas, quién sabe, por accidente capaz que mis hijos se convierten. No. Dios tiene un propósito eterno, Dios tiene un propósito con nuestra familia, nuestra casa, eso está muy claro en la Escritura. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, de los tales es el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los que deben favorecer que nuestros hijos lleguen a Cristo? Los padres. Nosotros primeramente. Si nosotros les impedimos, ¿cómo van a llegar? ¿Sí? En Lucas 19:9, vamos a ver 3 pasajes cortitos. Lucas 19:9, esto es toda introducción, ¿sí? Por eso digo que esto tal vez demande más de una jornada. Porque quiero que pensemos y reflexionemos estas cosas. Porque después suceden las cosas en la iglesia y no hemos estado apercibidos o no hemos sabido qué hacer. Lucas 19:9 dijo, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿De quién dijo esto? De Zaqueo, ¿no? La casa de Zaqueo. ¿Quién mostró arrepentimiento? ¿Quién mostró fe? Zaqueo. Y Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a Zaqueo. A esta casa. El Señor está pensando en Zaqueo y más allá de Zaqueo. Hechos 11:14. El centurión, Cornelio. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 11:14. Cuando Cornelio tiene esa visión, manda a buscar a Pedro, a Jope, a él te hablará de palabras por las cuales vas
vas a alcanzar la salvación. ¿No? Estoy parafraseando un poco. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y solamente tú. Mandá a buscar a Pedro y él te va a predicar y vas a ser salvo. No, serás salvo tú y tu casa. Por eso Cornelio reunió toda su casa. Porque había una promesa del Señor sobre su casa, no solamente sobre él, sino sobre toda su casa. De que el Señor iba a llegar a él y a través de él a toda su casa. ¿Sí? La puerta de entrada, en este caso de su casa, era Cornelio. Hechos 16:31, bueno, conocido carcelero de Filipos, Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y solamente tú. Carcelero, solamente tú. No, tú y tu casa. ¿Sí? Los apóstoles estaban, Pablo y Silas, ¿no? Ahí prometiendo la salvación a la casa porque entendían la manera de obrar de Dios. No era que ellos estaban jugándosela. Espera, en una de esas vas a ser salvo tú y en una de esas tu casa. Estaban afirmando algo porque ellos sabían cómo obraba Dios. Conocían, entendían el obrar de Dios. No estaban disparando una profecía hacia el aire, ¿no? Como hoy se tiran con perdigones a ver si en una de esas pegamos algún pato y cae al suelo. Ellos estaban con seguridad y certeza de lo que estaban diciendo porque conocían, sabían cómo Dios hacía las cosas, que cuando Dios llegaba a la casa era para la salvación de la casa. ¿Sí? Y nosotros tenemos que pensar entonces, bíblicamente, que si la salvación ha llegado a mi casa, ha llegado a mí, el Señor tiene una intención con toda mi casa. Y ese toda mi casa incluye a mis hijos. ¿Sí? Incluye a mis hijos. Y yo debo entonces pensar bíblicamente de si la salvación ha llegado a mí, entonces debe alcanzar a toda mi casa. ¿Sí? Y tal vez hoy no toque a mi puerta el apóstol Pablo para predicarle a mis hijos. Pero para eso estamos nosotros, los padres. ¿Sí? Para que nuestra casa sea alcanzada con la salvación. Porque esa es la manera de obrar de Dios. ¿Dios salva a personas? Sí. Dios salva a personas individualmente, de a una. Salva de a una y la suma de iglesia. Pero vemos claramente que el Señor cuando llega a una persona tiene la intención de llegar a toda la casa. Y que toda la casa sea alcanzada por esa salvación. Nosotros lo predicamos y lo prometemos, será salvo tú y tu casa y lo repetimos, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo se aplica eso? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay una tarea que hacer y esa tarea la debemos hacer nosotros. Aquellos que hemos sido alcanzados por la salvación del Señor para llevar a toda nuestra casa a esa salvación. No por nuestro propio mérito, no como un decreto que mi casa va a ser salva. No, la Escritura me da esa certeza y esa seguridad de que el Señor va a obrar en mi casa. Que no es un accidente que yo me haya convertido, no es casualidad. Que hay un propósito de Dios, hay una intención de Dios con mi casa. Porque Él ha manifestado eso claramente en la Escritura. Desde los tiempos de Israel. Desde los tiempos de Israel. ¿Sí? Porque cuando Abraham, el padre de la fe, se le promete se le da esa promesa. ¿Para quién era esa promesa? ¿Para solamente Abraham? Todas las familias de la tierra. Todas las familias. Toda su familia. ¿Serán benditas? Todas. Incluye a la familia. ¿Sí? Una bendición que alcanza a la familia. Dios está pensando y obra para alcanzar a toda la familia. Y eso incluye a nuestros hijos. Entonces no podemos conformarnos con dejarlos a la deriva, sino que tenemos un trabajo que hacer con nuestros hijos. ¿Sí? Y eso es parte de nuestra fidelidad hacia ellos. Debemos ser fieles también en predicarles a nuestros hijos. ¿Sí? Debemos ser hallados fieles en guardar y cuidar nuestra casa, y eso incluye el guiarnos a Cristo.
claramente. Si queremos realmente ser un buen esposo, también tiene que llegar a ser un buen padre. Una buena esposa tiene que llegar a ser también una buena madre. ¿Sí? Algunos dicen, bueno, yo fracasé como esposo, como esposa, pero soy un buen padre, o soy una buena madre. Bueno, mejor si tenemos éxito en las dos cosas. Mejor si somos buenos padres, buenos esposos y buenos padres. Gloria a Dios. Mejor todavía. ¿Sí? Y trabajar para las dos cosas. Si yo estoy trabajando en mi matrimonio, eso inmediatamente va a repercutir, va a alcanzar a nuestros hijos. Y me va a permitir ser un buen padre. ¿Sí? Buenos matrimonios se transforman en buenos padres cuando llegan los hijos. Porque ya saben, empiezan a entender de qué se trata el matrimonio, la familia. Ahora bien, nuestros hijos, uno dice, ¿están en peligro nuestros hijos? ¿Qué opino? ¿Estarán en peligro? Nosotros estamos en peligro. Tenemos enemigos poderosos, ¿o no? La Satanás, el mundo, la muerte, el pecado. ¿Estamos batallando o no estamos batallando? ¿Estamos dando la batalla? ¿Sí? Con una fe propia nuestra, o sea, que hemos recibido, de lo que hemos hecho nuestra, una convicción personal, y estamos creciendo en la fe para dar esas batallas. Pero nuestros hijos también están en peligro. ¿Sí? Porque nosotros no podemos hacer oramos un muro y antemuro de fuego para que ningún dardo, nada los toque, los alcance. Y la mejor manera de perder a nuestros hijos en el mundo es guardarlos en un frasco. Cuando pretendemos guardarlos en un frasco para que no conozcan, que no sepan, que nada llegue, que no se enteren, es la mejor manera de perderlos. Hay que preparar a nuestros hijos para la batalla que ellos van a tener que dar. Por sí mismos la van a tener que dar. ¿Sí? Un error común dentro de la iglesia es que queremos proteger tanto a nuestros hijos que ni siquiera los traemos a la iglesia. No, en casa está mejor. En la iglesia hay muchos problemas. Que habla mal aquel, la pelea, aquello, y no, termina tarde, y lo otro. Y hay gente que no trae a sus hijos a la iglesia. Nosotros hemos peleado desde el 2007 que estamos pastoreando y nosotros nos convertimos en el 90 me convertí en el 93 yo, Daniela en el 92, nuestra hija mayor nació en el 94 y lo primero que nos dijeron los pastores y los diáconos, trae a tu hija. Y mi hija, mire que la más grande, unos escándalos de bebé, y uno sabe lo que es criar un bebé, ¿no? Que hay que cambiarlo y las iglesias no tenemos muchas comodidades, no hemos pensado en muchas comodidades para las madres que tienen que cambiar a una criatura o los padres que tienen que salir a pasear, ¿no? Dar vuelta en el fondo con los chicos y gritan y patalean, ¿no? Y los hermanos y las hermanas que siempre se molestan. También pasa solamente con, ¿no? Me ha pasado a mí, ¿no? Ay, ya te ponen cara fea porque, ay, esta criatura, ¿por qué no la dejaste en tu casa? No, porque tiene que estar acá. ¿Dónde va a estar? Tiene que estar acá, la tenemos que criar dentro del Evangelio, no fuera del Evangelio. También en casa le enseñamos, pero tiene que ser incorporada a la vida de la iglesia. ¿Sí? Gloria a Dios, porque hay niños en la iglesia. ¿No? Gloria a Dios cuando ven ese chico y se escapó y está acá dando vueltas. Y salen las filmaciones, ¿no? Y por ahí grita, ¿no? Grita y sale filmado cuando le tira la patada al otro. Ayer terminamos de orar por la ofrenda y vimos loco de uno con la tumbadora. No, y el otro día estaba avanzando y no lo vi a Benja. Benja tiene autismo. Y nosotros lo dejamos quedarnos entre nosotros. Yo hago así, le di con el aro acá, pobrecito. Pero yo le digo, ¿por qué danza? ¿Le gusta danzar? Está ahí. Y ahora dice, ahora.
Nuestros hijos tienen que ser integrados de acuerdo a lo que ellos son capaces de hacer, de acuerdo a la edad, y si hay limitaciones también deben ser contempladas por la iglesia. La iglesia se va modelando con lo que las armas que Dios suma. No sé si, en esta iglesia pusimos esta. Les cuento, ahí en una iglesia había un decálogo. Uno entraba y en la puerta había un decálogo. ¿Sí? Y una de las leyes que debían observarse durante los cultos era: los niños no deben gritar. ¡Oh! Ya está. Uno quiere imponer algo que, claro, la gente no llevaba a sus hijos. Porque la única manera de cumplir con ese ítem era no llevar a tus hijos. Estaban pidiendo algo que está fuera de lo que es normal y natural para cualquier niño. ¿Sí? Debemos integrar a nuestros hijos. Debemos pensar entonces que la iglesia es esa comunidad que debe recibir, y que esos niños son los que van a dar la batalla mañana por la causa de Cristo, por el Evangelio. Nosotros vamos adelante de ellos y sabemos que van a tener cientos de dificultades. Tenemos que enseñarlos, tenemos que prepararlos y tenemos que acompañarlos en ese momento clave, que es cuando pasan por esa adolescencia, donde ahí se enfrentan a los peligros. Porque querramos o no querramos, en la adolescencia, vos lo quisiste tener en un frasco, llegan a la adolescencia, no hay frasco que los contenga. ¿Sí? Y vos no los preparaste para lo que van a ver afuera, para lo que van a tener que enfrentarse afuera. Hay iglesias que aconsejan que los jóvenes no estudien en la universidad. ¿Por qué no? Porque en la universidad te van a dar vuelta a la cabeza. No, vos tenés que ser alguien que les dé vuelta a la cabeza a ellos. Vos tenés que ser esa persona firme en tus convicciones, capaz de llevar el Evangelio a esos lugares que están oscuros. Pero ¿dónde van a ser preparados? ¿Quién los preparó? Es más fácil decir, bueno, no, que no estudien. ¿Sí? Entonces, cuando necesitas un médico, tenés que ir a un médico incrédulo, a un pagano. Necesitas un profesor, tenés que ir a un incrédulo. Necesitas hasta lo más simple. ¿Quién es tu jefe? Un incrédulo. ¿Y por qué? ¿Sí? Y no por una falta de capacidad de los cristianos somos tan capaces como cualquiera, sino que hemos querido evitarles, y al tratar de evitarles los hemos limitado en el alcance que ellos van a tener para predicar el Evangelio. Porque de eso se trata. ¿Sí? De eso se trata. De Cristo, no de nosotros ni de nuestros hijos, de Cristo, la causa de Cristo. Entonces hay peligros. Queremos preparar a nuestros hijos. Cuando se llega a la adolescencia, esa primera juventud, ahí se enfrentan con todos los peligros. Y la iglesia debe proveer entonces los recursos y la contención y el acompañamiento y la ayuda para que puedan sortear eso. ¿Qué peligros puede haber? No hacemos, pero ¿a qué peligro se enfrenta hoy un joven, un adolescente o un joven? Las redes sociales. Las redes sociales, ¿sí? Vamos a poner acá peligros. Las redes sociales deben aprender. ¿Y dónde vamos a poder evitarla? Hoy las redes, hace 20 años no existían. Ahora cada vez hay más, cada vez aparecen nuevas redes de acá a allá. Tienen que aprender a manejarse con las redes sociales, de acuerdo a su edad y de acuerdo a la capacidad que tenga. No le va a dar un Facebook a un niño de 5 años, no le va a abrir un perfil a un niño de 4 años en un TikTok. ¿Sí?
Pero sabemos que tenemos que también considerar, no, pero yo no sé de esas cosas, no sé manejar redes sociales, pero vamos a tener que aprender porque esas son las cosas los peligros con los cuales ellos se van a enfrentar. ¿Y quién les va a enseñar? ¿Los amigos? Son más incrédulos que ellos. ¿Qué le van a enseñar sus amigos? No, yo no quiero hablarle de sexo a mis hijos porque no, ya tienen 8, 9 años, 10 años, 15 años, no, porque ese es un tema, no, yo nunca lo hablé, no, me da vergüenza. ¿Y de dónde está aprendiendo? ¿Con quién está aprendiendo? Porque aprenden igual. A nosotros el Daniel nos saltó el tema, tiene 5 años. Y un compañerito vino y le dijo que cuando se casaban eran porque 2 personas se sacaban la ropa y estaban en una cama. Cuando me contó a mí, yo casi me muero. Le dije un par de cositas y después le mando un mensaje a Lucas, le digo, Lucas, ¿vos sabés qué pasó? Viene Lucas, también le tiene que hablar. Porque 5 años y Sí. hablan esas cosas en la escuela. Hablan de esas cosas los compañeritos, hablan de esas cosas porque ven. ESI, justamente estábamos hablando de ESI. La Todo L. la complejidad de que quieren meter a los chicos. Bueno, acá también hay lo que es el sistema educativo, vamos a poner acá sistema educativo. Y sus mismos compañeros también. ¿Sí? Que a veces los compañeros no todos están ordenados, no todos quieren un buen caminar y le dicen, hacelo, no hagas caso a tu viejo, hacelo. Y nuestros niños, acá donde vamos, pues, un niño va a hacer preguntas de niño. Un niño tiene problemas de niño. ¿Sí? Son los problemas más fáciles de solucionar. Los problemas difíciles de solucionar son los problemas de los grandes, no de los chicos. Los chicos tienen un problema, vienen llorando y parece que se terminó el mundo y listo, los abrazaste, yo soluciono. Listo, jugando de vuelta. Tienen un dilema, una pregunta, te hacen una pregunta, ¿qué quieren los niños escuchar? ¿Una explicación de un doctorado? No, una explicación simple, sencilla que les responda a lo que ellos están preguntando. No quieren saber más de lo que están preguntando, así que a los niños siempre hay que responderles lo que están preguntando y no ir más allá. Punto. ¿Por qué lo que quiere sacarse tiene esa pregunta? ¿No? Cuando uno quiere ir más allá, ya le complicamos la existencia. Pero el sistema educativo sí, hoy es algo con lo cual tienen que enfrentarse ya desde muy temprana edad. Crecen en un sistema educativo que sabemos que también en muchos aspectos está corrompido, perverso. ¿Sí? No solamente en algunas enseñanzas, sino también en algunas personas que ejercen la docencia. Bien, también lo saben. Hay casos, ¿no? Uno lee los diarios o ve la televisión y se espanta. ¿Qué más? ¿A qué más tienen que enfrentarse nuestros jóvenes? Adicciones. Adicciones, sí. Esas. La mayoría empiezan la secundaria, después crecen, ¿Y por dónde empiezan los jóvenes? ¿Con qué adicción? con el cigarrillo Celular. o el alcohol. Alcohol. Lo primero, Mucho antes que el ludópata, cigarrillo. hoy en día, muchos ludópatas, chicos jóvenes que se metieron en el tema de los juegos, Ujú. cantidades. Ludopatía, Sí. eso entra. Porque cuando. El tema de las adicciones, o sea, ¿por qué empiezan con el alcohol? Porque es lo que está más al alcance de la mano. Una cerveza te vende cualquier kiosquero a cualquier menor de edad. ¿Sí? Un cigarrillo, como es más caro, tal vez no llegue, a menos que se lo ofrezca. ¿Sí? Pero, ¿por qué alguien que debe aprender a manejar, ¿sí? A entender por qué eso puede generar esas conductas adictivas? Porque, como a disparo de dopamina, ¿no? Te hacen sentir bien. Como en las redes sociales, te hacen sentir bien, un like, te hacen sentir bien. Y los niños tienen que aprender a manejar esas ansiedades. Y no tratar de suplirlas por una recompensa temporal. Las recompensas deben encontrarlas en su casa, no fuera de su casa. Si las encuentran fuera de su casa y no en su casa, ahí está el problema. Porque van a buscar la recompensa. Ese ser aceptado, sentirse bien, sentirse mejor. También el enamoramiento, porque vemos también muchos casos
de suicidio, depresión, Ansiedad. también la violencia que se genera, el celo, creo que hoy lamentablemente esa celo posesivo y cuántas cosas que han terminado mal que vemos. No pueden romance. Son muy enamoradizos los Es como adolescentes. que ahora están más precoces, como que empiezan antes. Empiezan antes y nosotros tenemos que prepararlos para. Un niño de 12 años ya tiene, no, esta es mi novia. Es que en el jardín van a mi noviecita y los padres, ay, qué bueno, y se festejan y le sacan fotos juntos, Sí. y qué sé yo. Y nadie se espanta por eso. Exacto. Y los niños creen que eso está bien, pero ¿dónde van a aprender cómo es la relación con las personas del otro sexo? ¿Cómo un nene va a aprender a tratar a una nena? ¿Cómo una nena va a aprender a tratar a un nene? ¿Cómo un adolescente tiene que... ¿Dónde va a aprender a tratar a una adolescente? ¿Sí? Eso deben aprenderlo en la casa. Ahí está donde lo que vos decías recién. También otro gran problema es cuando los padres, uno es converso y el otro inconverso, que llevan a los chicos a la confrontación entre sí, digamos. También puede ser una causa. Sí. Pero, por ejemplo, un buen padre, como decías recién, un padre, un buen esposo, digamos, si está constantemente en confrontación con la madre o peleándose con la madre, los chicos también absorben eso. Sí, sí, exactamente. Y acá voy a poner algo más. Hay muchos más, ¿no? Pero desconexión entre la fe y su vida diaria. Perdonen la letra. Que muchos hijos, nosotros les enseñamos lo que deben creer y lo que nosotros creemos y lo que ellos deben creer, pero no hacemos esa conexión de qué tiene que ver eso con su vida. Si solamente la fe ellos lo ven como algo que ellos deben ejercitar o mostrar en una reunión de iglesia, pero que no tiene que ver con nada más en su vida, sino solamente con lo que sucede dentro de una congregación o una comunidad, sucede una desconexión. Y eso, cuando se llega a la adolescencia, no, sí, yo soy cristiano. ¿Por qué sos cristiano? Porque voy a la iglesia evangélica. Pero no vivís como cristiano. Ellos no ven, no fueron enseñados a que la fe no es algo para ser vivida solamente en una comunidad, una iglesia, sino que la fe es para la vida. Pero eso tiene que ver con nosotros, los padres, porque nosotros no llevamos no hacemos esa conexión de nuestra vida diaria con la fe. Porque si ellos ven esa conexión en nosotros, calculo lo van a seguir. El problema es que la familia durante mucho tiempo ha delegado esa tarea a la iglesia. Y cree que, como usted decía al principio, que cree que no, que eso lo tiene que aprender en la iglesia o las normas morales del día a día. No, eso te lo tiene que enseñar en la escuela. Y hay cosas que, o sea, hay un tiempo de aprendizaje que es muy importante porque el mayor tiempo que pasan los niños en el hogar, en la casa. Sí. Y es en la casa donde deben poder hacer esa conexión. Bueno, ahora portate bien porque vamos a la iglesia. Que antes no hacía falta portarse bien. Como este es el primer bocado, vamos a hacer oración. Claro, me parece un castigo. Es un castigo, que orar es un castigo. ¿Sí? Bueno, En mi casa, por ahí cuando yo al mediodía no está él. Y bueno, digo, Benja, bravo. Y después viene de noche y dice, bueno, Benja, te toca bravo. Y Benja me mira con una cara, yo no voy al mediodía porque no sé. Y ya se nota porque, pero es muy difícil. Hay un libro cristiano que se llama Mentiras que los jóvenes ven y verdades que los hacen libres. Eso también, hay muchas mentiras que ellos creen, pero al no conocer la verdad, viven una vida de mentira y piensan que están viviendo correctamente. Es un libro muy hermoso. Sí, por eso, cuando sucede esa desconexión,
los que tenemos que conectarlos y conectar la fe con la vida de todos los días somos nosotros. Nadie pone en penitencia a su hijo y le dice, ahora en penitencia, como castigo, no vas a la escuela. Nadie hace eso. Ahora, como castigo, no vas a la reunión de pre. Y usamos la iglesia, y usamos las actividades de la iglesia como para castigo. ¿Sí? Cuando no importa que te portes mal, más mal te portás, bueno, más tenés que ir a la iglesia. Más deberíamos favorecer que se sumen. No sé, que lo liberen, algo. Algunas veces, no sé qué piensa usted, ¿sí? Porque están los dos puntos. Hemos tenido casos donde los niños, pues son niños, son entre 8 y 10 años, que se portan mal en la casa y el padre dice no va a danzar porque se portó mal. Sí, después no vuelven. Y lo castigan apartándolo de las cosas que quizás lo edifican o lo llevan realmente a buscar una comunión con los que lo van a encaminar para bien, y no otras cosas. Como saben que a mí le gusta, no sé, estar en la danza, por doy un ejemplo, lo castigan con eso como para que se porte bien. A mi punto de vista, yo cuando escuché eso, o sea, no lo tomé para bien porque otras cosas tendría que cortarle como padre para disciplinarlo. Las cosas que edifican no pueden usarse como para castigar. Las recompensas se usan para, ¿sí?, usar en caso que sea necesaria una corrección. Bueno, listo, no vas a tener Netflix. Wow. Pero no vas a tener iglesia, no vas a tener una actividad de la iglesia. Eso no es una recompensa, eso es una necesidad, algo que necesitan para su edificación. Entonces no podemos cortar eso. Te doy el celular, pero me quedo el cargador. Por eso digo que nadie castiga a sus hijos, bueno, no vas a ir a la escuela, porque sabemos que la escuela los está, de alguna manera, educando para la vida. Y nosotros en la iglesia, no solamente en casa, sino también en la iglesia, educamos también para una vida que es más importante, una vida para la gloria de Dios. ¿Sí? Hay cosas que deben aprender en su casa y hay otras cosas que deben aprender en la comunidad. El amor, la ayuda. Si en casa nunca le enseñé a ordenar su pieza, y claro, que la iglesia le enseña. Esas cosas se enseñan para que las vengan, para que sirvan en la iglesia, para que ya vengan con esa enseñanza y ofrenden lo que son y lo que saben en la iglesia, porque es también su casa, ¿sí?, su casa grande. Constantemente se le tiene que decir. Los niños aprenden por repetición. Y los grandes también. ¿Sí? Lo digo 4 veces en el mismo día, digamos. Ordenar la pieza. Las veces que sea necesario. Ordenar la pieza. Sí, los jóvenes yo a él le digo. Sí. Y si no, Más de 3 en serio, bueno. cuando papá lo haga, bueno. Cuando papá ordene su pieza, también lo ordena. Claro, ahí está. Bueno, vamos a hacerlo juntos, ahí está la posibilidad. Hay veces, aquí hasta, mirá, hasta los maridos hay que repetirle como 10 veces las cosas para que lo hagan. Así que Rubén, Los niños aprenden por... ¿Premio incentivo o premio castigo? Los niños aprenden por repetición, los adultos aprenden por repetición y haciendo. Eso es lo que suma, lo que cambia en la edad adulta. Que no solamente aprendemos por repetición, sino cuando lo hacemos. ¿Sí? Un niño puede aprender las tablas de matemáticas de memoria, las reglas ortográficas de memoria, cantidad de información de memoria. ¿Sí? Los adultos, para aprender, no solamente que no tienen que repetir, ¿no?, y a medida que pasan los años cada vez no tienen que repetir más las cosas, sino que solamente aprendemos aquellas cosas que consideramos necesarias para hacer. Nadie aprende a usar, ningún adulto aprende a usar el celular hasta que necesita usarlo. Cuando necesita usarlo, aprende. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya nos enfocamos, ¿sí?, enfocamos nuestros intereses y solamente
aprendemos aquello que consideramos útil y necesario para lo que necesitemos hacer. Pero acá, en esta desconexión, ¿sí?, suceden muchas tentaciones. Los jóvenes hoy tienen muchas tentaciones y tal vez no se animen todos a confesarlas delante de sus padres, pero sí delante de sus pares. Por eso también la Iglesia hace bien en ofrecer esos espacios para que entre pares puedan ver que las tentaciones que están padeciendo no son suyas solamente, sino que hay otros que están también padeciendo tentaciones, pero en esos grupos no se le ofrece un juicio, sino ayuda espiritual para afrontar. Lo peor, a veces uno las reuniones de jóvenes y de adolescentes y jóvenes son muy diferentes a las de adultos. Y el que guía, y el que dirige, el que coordina, los líderes, los que lideran tienen que tener un estómago prueba de bala porque van a escuchar cosas que jamás van a escuchar que un adulto lo confiese. Los jóvenes te confiesan, los preadolescentes te confiesan cosas y te las tiran como nada, vos decís, y tenés que poner cara de, ajá. Mandan al frente del papá y a la mamá. Mandan al frente a quien sea. Y vos estás ahí. Pero ese momento no es, no, cállate la boca, ¿cómo vas a decir? No, eso en la casa puede pasar si llegan a confesar ciertas tentaciones y pruebas que están pasando. Pero la iglesia, si la familia no está operando esa contención, o tal vez ellos tienen cierta vergüenza, o no saben siquiera cómo decirlo. Muchas veces lo cuentan como tercero. Sí. A tal persona, a mi amigo le está pasando, para ver qué decís vos en esa situación. Sí. Los jóvenes más que nada no nos cuentan como que lo viven ellos, sino, a un compañero le pasa esto, pero yo pienso que es a ellos mismos, pero a ver, están esperando a ver cómo... Están esperando a ver si van a recibir juicio o ayuda. Porque cuando un joven confiesa algo es porque está pidiendo ayuda. No es que, bueno, alguno puede ser medio desacatado, medio que está confesando sus pecados para hacerse ver. También hay de eso. ¿No? Y entonces uno tiene que también saber cómo corregir esas cosas. Pero cuando un joven o una joven, un preadolescente, un adolescente está confesando algo, sí, no, porque estuve viendo una película y había esto y había aquello, o de terror, desnudos, y uno lo que te está preguntando es que eso está bien, está mal, en casa no me dicen nada, pero estará bien, estará mal, tengo dudas. Vi estas cosas, será así, me tentó, me generó pensamientos, cosas, ideas, emociones que no sabía que podía experimentar. Bueno, esas cosas deben brindarse ese espacio. Usted dijo, perdón, usted dijo hablando de aquellas cosas que se dan a conocer cuando se sienten entre pares. Y hoy se ve mucho también cuando los padres tratan de ocupar en la vida del niño, del joven, un lugar de amigo. ¿Hasta qué punto eso está permitido? Porque tampoco uno puede perder la autoridad ni que lo vean como una persona de autoridad los niños o sus padres. Los padres somos padres. Si para ser amigo de mi hijo tengo que dejar de ser padre, estoy equivocado. ¿Sí? Porque el padre, ya hablamos de lo que es la paternidad, ¿no? Proveemos, educamos, corregimos, ayudamos, alentamos, disciplinamos. Y si yo no quiero hacer todo eso para poder ser amigo, para estar más cerca, yo quiero estar más cerca de mi hijo, entonces quiero ser su amigo, pero hay cosas que son incompatibles. A ver, la mayoría de las veces, ¿sí?, son incompatibles. Lo que nuestros hijos tienen que encontrar en nosotros es alguien delante de quien confesarse y poder hablar libremente sin temor a que va a recibir un castigo o una reprimenda o un juicio. Los padres corregimos, como nuestros padres celestiales nos corrigen a nosotros, corregimos con amor.
para el crecimiento espiritual, no para cortarle las piernas, para su edificación y crecimiento personal, aunque haya que establecer disciplinas también. Esas disciplinas también tienen ese propósito. ¿Sí? Muchos hoy quieren vivir una segunda adolescencia y quieren se visten como sus hijos, se visten como sus hijas y quieren ser amigos de ellos, amigos de ellas. Y para hacerlo dejan de ser padres. O se retraen también del castigo para no quedar como el malo. Yo creo que es para generar un nuevo vínculo. Uno que se perdió hace mucho y que lo quieren volver a generar, pienso yo. Porque, ponele, para tener confianza a un adolescente, todos fuimos adolescentes. Y sabemos que ponerle, hoy escuchás uno, y te pasa por un oído y te sale por el otro, no le dan mucha bolilla. Y ponerle, cuando somos chicos, cuando somos pequeños, ahí hay que empezar a generar la confianza, creo yo, porque cuando llegamos adolescentes y ya no tenemos confianza en lo que es más cercano, que son nuestros padres, ya se vuelve muy difícil, porque vos contás intimidades o cosas muy importantes sin tener el conocimiento de lo que puede llegar a generar, y se lo contás a cualquier persona, y eso puede llegar a ser un arma de doble filo. Sí, por eso por así decirlo. los vínculos con nuestros hijos se construyen desde antes que nazcan. Yo creo que es por eso que los padres por ahí, no lo veo como competencia, pero querer generar eso, un vínculo, siendo amigos, por así decirlo. Y en definitiva no generan el vínculo que ellos necesitan. Exactamente, Porque porque sigue amigos siendo tienen. lo mismo. Claro, amigos tienen. Lo que necesitan son padres. ¿Sí? Teníamos un pastor que visitaba, que era un pastor que tenía un ministerio carcelario, que falleció ya. Y él decía que él iba a la cárcel y veía muchos hijos y pocos padres. ¿No? Porque él cuando iba a hacer las visitas, en las salas, ¿no? Esperando ahí para entrar, madres, esposas, novias, concubinas, padres, ninguno. Entonces, claro, entendía, estos chicos, lo que les faltó, lo que no tienen es sus padres. Y muchos de los que están allí, porque nadie asumió ese error con ellos. Nadie tuvo un padre que lo corrigiera, que lo educara, que lo llevara, con el cual que lo contuviera, que le marcara un camino. ¿Sí? ¿Cuánto más nosotros que sabemos y entendemos estas cosas y la importancia de lo que es la paternidad? Yo entiendo que a veces llegamos al Evangelio ya con nuestros hijos ya o preadolescentes, adolescentes o ya adultos, y que, bueno, no se puede volver atrás del tiempo. ¿Sí? Pero lo que no se debe hacer es tratar de generar un vínculo que no corresponde. Porque aunque nuestros hijos tengan 60 años, siguen necesitando un padre. Porque amigos tienen. ¿Sí? Bueno, nuestros hijos llegamos al Evangelio, pero nuestros hijos tienen, no sé, 10, 12, 14, recién llegamos al Evangelio, los educamos en cualquier cosa, vienen con una indisciplina, con cualquier cosa. ¿Y ahora qué hacemos? Sean padres. No traten de ser amigos, sean padres. Ese camino se ve torcido ya cuando le das el poder de decisión. ¿Qué quieres comer, bebé, hoy? Entonces ya ahí, ya perdiste la autoridad de padre, porque si vos le das el poder de elegir, digamos, puedes decir, esto es lo que hacemos. Estas son las reglas de la casa. Vamos a llevarlas juntos. Si vos le das el poder de decidir, ya ahí ya perdés la autoridad paternal. Por eso es que la iglesia también debe enseñar a los creyentes y a quienes se casan a ser padres. Muchos no saben cómo ser padres porque no tuvieron uno, porque no tuvieron un buen ejemplo o directamente no tienen ese instinto paternal o maternal. Bueno, la iglesia también enseña esas cosas, también enseña, ¿no? Muchos de los talleres que hemos hecho han tenido que ver con eso, consejos, ¿no? Una guía, una dirección para ejercer la paternidad bíblicamente. Porque en esto no podemos acudir al mundo. ¿De quién fue la idea que seamos padres? ¿Quién dijo fructificar, llenar la tierra? ¿El mundo dijo eso? No, Dios.
Entonces, él que dio ese mandamiento, ¿sí?, también da la capacidad para obedecer el mandamiento. ¿No es así? Cuando Dios nos pide algo, sean santos. No nos hace santos Él, no nos santifica Él. Y nosotros tenemos que, por supuesto, tomar la iniciativa de ir hacia allá. ¿Sí? Tengan hijos, sean padres. Háganlo como puedan, chicos. Eso dice Dios. Si Él mismo dio el mandamiento, Él provee para que ese mandamiento sea cumplido y ha dado pero cantidad de directivas a lo largo de la Escritura para que lo llevemos adelante. De una manera bíblica, entonces debemos acudir al consejo bíblico. ¿Sí? Hay una persona, voy a introducir esto para no hacerlo tan largo, en la Biblia, un joven que venía de una familia mixta. Algunos estudiosos ya, Nuevo Testamento, ¿sí?, una familia mixta. La abuela y la mamá judía, padre griego. ¿De quién estoy hablando? De Timoteo. Muy bien, Timoteo. ¿Sí? Timoteo. Allí en Listra. Su abuela, su mamá, tenían la fe, claramente la fe de Abraham. Eran judíos, pero no judíos nominal, eran judíos de la fe de Abraham. Eran hijos de Abraham. ¿Sí? Con una fe, porque Pablo elogia también esa fe que ya tenía su abuela, su madre, judías. Timoteo no fue educado en cualquier fe. La madre y la abuela sabían cuál era la verdad, conocían la verdad. No dejaron que ese niño fuese educado en una fe equivocada, en una creencia pagana. Asumieron la responsabilidad porque conocían la verdad. Tenían la palabra, tenían la escritura y conocían las promesas hechas por Dios a Abraham y a toda su descendencia, y conocían las promesas del Mesías. Y ya en ese momento, inclusive, ya estamos hablando del año 50 después de Cristo, ya había transcurrido ese tiempo suficiente para que el Evangelio llegara y ellos confirmaran la fe del Mesías, su propia fe en el Mesías. Así que Timoteo no fue educado en cualquier fe, sino en la fe que su mamá y su abuela sabían que era la verdadera. No, tenemos un matrimonio mixto, lo vamos a criar, que después elija. Que después, si quiere ir no sé, a misa, a hacer comunión, si quiere, no sé, hacerse mormón, porque si quiere experimentar, que experimente de niño, que conozca muchas cosas, tal, cuando sea grande, que decida por sí mismo. Miren si la mamá y la abuela de Timoteo hubiesen tomado por ese camino. No, ellos conocían cuál era la fe verdadera, sabían cuál era la fe verdadera, y sabían que todos los otros caminos eran falsos. Por tanto, a este hijo lo educaron en la fe verdadera. No tenía la fe del padre, tenía la fe de la madre y de la abuela. Una fe que era elogiada, era conocida. ¿Sí? No se puede dejar esto librado al azar, no podemos dejar librado al azar la fe de nuestros hijos. ¿En qué fe lo vamos a educar? No, que experimente, que vayan acá y allá, no importa. Después, cuando sea grande, va a decidir. No va. Nosotros ya decidimos por ello. No vas a creer. Eso le estamos diciendo. No te voy a dar a conocer quién es Cristo. Le estamos negando esa llegada, que lleguen a Cristo. Cuando Cristo dijo, dejar a los niños venir a mí. Es muy claro eso. Somos los padres los que tenemos que llevar eso. Ahora, cuando yo les voy a dejar este caso y esperando preguntas para el próximo taller, para que piensen, que lo pensemos juntos. Timoteo era conocido en la iglesia, tenía buen testimonio, dice, ¿no? Había un discípulo, dice Hechos 16, 1-2, Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, ya era conocido.
estamos hablando de años 50 después de Cristo, se cree que Timoteo tenía alrededor entre 15 y 20 años. Muy joven, entre 15 y 20 años. ¿Sí? No mucho más que eso, y no mucho menos tampoco. ¿Sí? Pero seguramente más de 15 y posiblemente no mucho más de 20. Educado en la fe. Entendemos que primeramente en la fe de Abraham y después cuando llegó el Evangelio a su abuela y a su mamá, también fue entonces educado en la fe de su madre y su abuela. Pero no lo vemos, vemos que la madre y la abuela se lo sumaron a la iglesia. Ya había una comunidad ahí, listo, lo sumaron a la iglesia. No le negaron el acceso a la iglesia, lo sumaron a la vida espiritual de la iglesia, hasta el punto que Timoteo se ve que tenía un buen testimonio, un buen chico, un lindo joven, ¿sí? Como tantos en la iglesia. La verdad que se porta bien, hace las cosas, es muy servicial, muy esto, muy aquello, bien, un buen concepto ahí de los hermanos de la iglesia. Y Pablo claramente ve algo. Claro, a esa edad, 20 años, para los tiempos bíblicos es como hoy tener, ¿no?, casi 40, ¿no? Ya sos adulto, ya a los 13 ya sos adulto, ya te haces cargo de tu propia vida. A los 20, por más que seas muy joven, ya fuiste educado en la fe, ya estás integrado a la vida de la iglesia. Pero Pablo claramente vio que había algo más para Timoteo. Timoteo tenía que hacer una transición allí en su propia vida. Tenía que vivir por su propia convicción. ¿Sí? No por la fe. Tenía que hacer propia la fe de su abuela y la fe de su madre. Tenía que hacerla propia. Y a veces, ¿sí?, a veces se necesita ayuda para eso. Y se necesita la ayuda de la iglesia para eso. ¿Cómo lo hizo Pablo? Porque Pablo se hizo cargo de eso. Pablo lo tomó a Timoteo y dijo: te voy a sumar a algo que es más grande que vos. Estás sirviendo en la iglesia, en Listra, en Iconio, ya sos conocido, tenés buen concepto, servís en muchas cosas acá en la iglesia, pero todavía no tenés no sabés ¿no?, a qué te llamó el Señor. Porque su llamado como evangelista fue después. Y también para ir a Éfeso, también fue después. Así que Pablo ofició de mentor, de alguien que lo puso a su lado, le dio a Timoteo la oportunidad de sumarse a algo que era más grande de lo que él conocía. Le sumó a un ministerio más grande. ¿Sí? Imagínense esto, era Pablo. Era un ministerio apostólico, era ya en Listra lo habían apedreado, o sea, no había seguridad de nada. ¿Sí? Pero era tan fuerte, ¿sí?, era tan fuerte esa convicción, no solamente de Pablo hacia Timoteo, sino de la iglesia con Timoteo, que estuvieron de acuerdo en que claramente Pablo lo tomara. Le dijo: vení conmigo, te voy a sumar algo más grande que vos. Tenés que emanciparte en la fe, tenés que vivir por tu propia convicción. También tu mamá, tu abuela, tu mamá, la iglesia, ahora tenés que vivir por tu propia fe, tu propia convicción. Tenés que tomar esa fe como propia. Unos capítulos más adelante, en Hechos 19-22, dice: y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, hablando de Pablo, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Unos versículos más adelante, que se supone que había pasado un año nomás. Un año entre que Pablo lo toma para sumarlo a su ministerio apostólico, ya era ayudante. Un ayudante que lo enviaba, ¿sí? Lo enviaba acá, lo enviaba adelante para que hiciera todo la preparación a donde iba a ir.
Pero unos 5 años después, 1 Corintios 4:17, 1 Corintios 4:17, por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Estaba viviendo ya por su propia fe. Era fiel en el Señor. Mi hijo amado, ¿no? Lo tenía realmente, había un cariño, un amor, un aprecio por Timoteo, de Pablo hacia Timoteo. Lo había visto progresar, crecer. Y de un joven que había sido criado en la fe, de su madre, de su abuela, y que estaba sirviendo en una iglesia local, ahora como ayudante de Pablo, y unos 5 años después, fiel en el Señor. 1 Timoteo 1, 18 y 19, tal vez más o menos para esa mismo tiempo. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Le estaba dando el consejo a Timoteo: vos estás viviendo por tu propia fe, mantenete firme en tu propia fe, en la convicción que has recibido y que has hecho tuya. Pero Timoteo no se quedó con eso, ¿no? Bueno, ahora soy el hijo, ¿no? Diría alguno hoy, el hijo espiritual. ¿No? Se quedó con, bueno, he crecido, he progresado. Recibe un mandamiento de Pablo de que él no debe quedarse con esa fe como suya, él debe multiplicar su fe en otros. Él debe multiplicar su fe en otros. Años 61, 62, o sea, tenía 10 años desde que Pablo lo había tomado allá de Listera. 1 Timoteo capítulo 4, versos 15 y 16. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Ella estaba ministrando, estaba compartiendo su fe, estaba multiplicando su fe en otros. 2 Timoteo 2:2, un poco más adelante. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. 2 Timoteo 3, 16, 17. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos. Persisten hacia el final, persisten las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Acá vemos un joven que se emancipó, que tenía su propia convicción, hizo suya la fe en Cristo, se convirtió en un fiel, un obrero fiel en el Señor, multiplicó su fe en otros. Ahora él tenía que enseñar a otros lo mismo, él tenía que compartir su fe y asegurarse de que él no había sido llamado simplemente para crecer en la madurez espiritual y ser, ¿no?, allá el super Timoteo, sino que la fe que él había hecho propia tenía que compartirla. En 10 años. O sea, se supone que ya para la segunda carta a Timoteo tenía tal vez cerca de 30 años, tal vez ni siquiera había cumplido 30 años. Y él ya estaba ministrando iglesias, compartiendo su fe con otros, estaba preparado. Había sido preparado desde su casa, desde la niñez, sabía las Sagradas Escrituras. Hebreos 13:23 es la última mención que se hace de Timoteo. Hebreos 13:23, ya esto es en el año tal vez 67 después de Cristo, o sea, que Timoteo no tiene 40 años todavía. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con lo cual si viene pronto os he de ver. Timoteo ya había estado en la cárcel por causa de Cristo. Estaba siguiendo, ¿no? En aquel tiempo él había compartido su fe, había manifestado su fe, había hecho la obra del Señor, estaba haciendo la obra del Señor y por causa del Señor había estado preso. Nosotros queremos que nuestros jóvenes sean Timoteo. ¿Cómo Timoteo?
camino. Que Timoteo no cayó de un árbol. No salió así, bueno, por un milagro que el Señor hizo y de pronto fue el hijo amado de Pablo, sino que hubo todo un camino. Desde su niñez, por la fe, él vivió en la fe de su abuela, de su madre, pero esa fe la hizo propia. A él se le dio la oportunidad de servir en un ministerio más grande que el suyo. Yo que nosotros a los jóvenes muchas veces no los consideramos para los ministerios importantes o para acompañar en los ministerios importantes. Muchas veces los tenemos ahí, bueno, cuando crezcas, cuando tengas 40 años. Pero nuestros jóvenes deben ser alentados a sumarse a cosas importantes en el Señor. Deben ser alentados a sumarse a cosas importantes para que vivan por esa fe que han hecho propia. Que esa fe no está nunca desconectada de su propia vida y de todo lo que hacen. Y que Dios, en verdad, prepara a nuestros hijos para que se sumen a la obra, a su obra, participen de su obra y no sean espectadores. No sean espectadores. Así que simplemente alguna conclusión que quiero simplemente llegar es que ¿qué estamos haciendo con nuestros jóvenes? Con nuestros hijos. ¿Sí? Con nuestros hijos. Yo les cuento una experiencia que tuve con mi hija más chica. Tiene 23 ahora, pero cuando tenía 21 decidió participar de un viaje misionero. Que ahora estamos participando también nosotros. 21 años. ¿No es cierto? ¡Ay, qué chica! Se quiere sumar a algo que ni yo sé si puedo, y ella quiere. Claro, los jóvenes tienen toda la intención y todo el entusiasmo, menos plata. ¿Sí? O sea, necesitaba el apoyo de alguien, un sponsor, para poder sumarse, ¿no? a esa movida y a ese viaje misionero. En un lugar que nosotros veíamos, no, pero acá hay trata de personas, hay droga, hay esto, y ahí quiere ir. Bueno, y fue. ¿No? Fue. Entendimos que ella tenía que empezar a vivir por esa fe que había heredado de nosotros, la había recibido, la había hecho propia, y ahora quería experimentarla en cosas que eran más grandes que lo que nosotros podíamos ofrecerle, que lo que nosotros le ofrecíamos. ¿Cuántos de nuestros hijos van a llegar ahí? ¿O están siendo motivados, movidos, guiados para que lleguen a ese punto? Uno dice, no, pero nuestros hijos tienen, nos tienen que superar. No. Siempre y cuando les guiemos en un camino donde en un momento ellos digan, espera, no es que, no, la iglesia local me queda chica, no, sino que la obra de Dios es tan grande y hay tanto para hacer que posiblemente más de uno de ellos se ha movido a algo, a sumarse a algo que es más grande que ellos y más grande que lo que nosotros podemos ofrecerles, y nuestra tarea es ayudarles a que lo hagan en el Señor, para que alcancen esa perfecta voluntad de Dios para sus vidas. ¿Sí? Y ese también es un desafío que nosotros asumimos como padres. Porque un día, querramos o no, nuestros hijos crecen, se emancipan, pero que también se emancipen en su fe. Que vivan con esa fe que han aprendido, que han recibido de pequeños, ¿sí? Y que estén dispuestos a responder al llamado del Señor. Y si no están, si todavía no saben a qué fueron llamados o tienen esas dudas, y de la mejor manera de que nuestros jóvenes se queden en la fe y hagan propia la fe. Sabemos que hay una obra de Dios, sabemos todo esto, que la salvación es del Señor, sabemos, pero confiamos justamente en que, ¿no? Como dije al principio, que la fe, la salvación va a alcanzar a toda nuestra casa, ¿no? Entonces confiamos en estas cosas
Y si nuestro joven llega un momento y dice, pero le cuento mi experiencia, mi hija me decía, acá las cosas podrían hacerse distinto. Verá, yo soy el pastor. Y me decía, yo veo, tenían 19, 20 años, las cosas podrían hacerse distinto, así, 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 ¿por qué no las hacen? Me desafiaba. Pero no que me desafiaba para echarme en cara algo, sino porque veía que había recursos. Llegado el momento, se emancipa de la fe. ¿Sí? Ahora está sirviendo en otra iglesia. Y con otros jóvenes y también con otros ministerios de evangelismo. ¿Sí? Nos ayuda a nosotros en todo, o sea, la iglesia, por ahí, nuestra congregación, por ahí nos sabe todas las cosas que nos ayudan a nuestra iglesia. O sea, sigue participando. Pero está congregando y está trabajando. ¿Por qué? Porque el Señor la llamó, ahí está encontrando. ¿Qué hicimos nosotros? Nos empujamos. Listo. ¿Querés que yo vaya a hablar con el pastor de esa iglesia? Voy yo. Voy y le hablo. Lo conozco. Para que te reciba, para que sepas que está todo bien. ¿Sí? Que hay un llamado y que estás buscando entender y que estás necesitando a alguien que te mentoree, te acompañe, te dé ese espacio. Lamentablemente nosotros no podemos ofrecerle eso. ¿No? Cada iglesia es un mundo, ¿no? Tiene sus vericuetos y sus dificultades. A veces quisiéramos hacer cosas que nos encontramos en ese momento que no pueden ser hechas bien. En otro lugar sí, y tal vez eso fue para mi hija, ese poder emanciparse y totalmente emanciparse. Bueno, para Timoteo, Pablo fue esa puerta de salida, pero no para huir de su iglesia, sino para el llamado que Dios tenía para él. ¿Usted cree entonces, no digo que usted lo diga, pero usted cree que si un joven hoy no sigue el camino cuando se emancipa, cuando toma su propia decisión, hubo un problema en los padres? ¿La falla estuvo en los padres, en la casa, en el hogar? Y no me atrevería a afirmarlo en todos los casos, ¿no? Sí sé que cuando uno cría a sus hijos en el temor del Señor, como dice la Escritura, nuestros hijos se van a equivocar mucho, como nosotros nos equivocamos todos los días, ellos también se van a equivocar. Pero si realmente hicieron propia la fe en la cual los criamos, van a volver a la fe. Hay una encuesta que se hizo en estos tiempos que dice que los jóvenes cuando llegan a la etapa de empezar a la universidad dejan de congregarse. ¿Sí? ¿Sabes por qué dejan de congregarse? Porque la iglesia no es trascendente para ellos. Van a la universidad y se encuentran con un mundo, cantidad de preguntas a las cuales encuentran respuestas, y en la iglesia no tienen respuestas para esas preguntas. Y su respuesta era que no tenían tiempo para Dios. Entonces, acá donde lo que se decía, salen con una fe que no es de ellos. Que no es de ellos. Cuando un niño aprende a servir en la iglesia, ¿sí? Y aprende la fidelidad y hace suya la fe, siempre va a tener tiempo para servir al Señor. Va a poner eso como prioridad y va a acomodar todo lo demás para que ese servicio al Señor siempre tenga un lugar en su corazón. Ahora, si un niño criado en la fe desde muy pequeño en las Escrituras, sabemos que la salvación es personal, ¿sí? Sabemos que hay una obra, pero también confiamos en lo que dice, en la promesa del Señor. Si parece que es cristiano y vive, ¿no?, como cristiano, pero empezó la universidad y se fue y dejó, yo como padre me tengo que hacer muchas preguntas. Necesariamente, yo como padre tengo que hacerme muchas preguntas. No tengo que preguntarle a la iglesia qué pasó, tengo que yo primeramente hacerme muchas preguntas. ¿Sí? Pastor, y en el caso de que tenga, no sé, 13, 14, 15, 16, y uno como padre vea de que en el joven, en el adolescente, no hay ni siquiera interés, intención de acercarse a Dios, uno no ve un crecimiento
¿qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que actuar uno como padre? Porque muchos, algunos se ponen mal, dicen qué hice mal, qué pasa, parece que no pasa nada. Y ahí está la tarea de la iglesia. La iglesia cuando no es significativa para un adolescente, es decir, viene y dice, pero acá no hay nada para mí. ¿Sí? Entonces ahí hay una pregunta que la iglesia sí debe hacerse. ¿Por qué no encontrás nada para vos? Cuando el crecimiento espiritual se da con la obediencia. Y nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y jóvenes aprenden la obediencia en el servicio. Cuando empiezan a servir al prójimo, cuando empiezan a servir al otro, cuando ven la necesidad del otro y ven que ellos tienen tanto para poder compartir y ayudar. ¿Sí? Lo que hace significativo para un joven, una iglesia, una congregación, es que él tenga algo para dar. No solamente porque para recibir puede haber muchos lugares, pero para dar de sí mismo, sin temor, que se va a equivocar, que va a tener fallas. ¿Sí? Si ese es el desafío para nosotros, y no es que nosotros tenemos que amoldarnos, bueno, vamos a hacer una iglesia que sea significativa para nuestros jóvenes, no, tenemos la escritura, tenemos la palabra que nos guía. Nuestros jóvenes deben encontrar una iglesia que sea trascendente para ellos, que no se quede simplemente en un formato, en una forma o en la práctica de deberes religiosos. Si la iglesia es simplemente la práctica de deberes religiosos, voy a orar, voy a alabar, y eso es todo lo que significa para mí la iglesia, claro. Eso es lo que pasa en muchas iglesias que son así estructuradas. Por ahí los jóvenes tratan de alejarse o se apartan más que nada por eso, porque de la iglesia sigue una estructura y como que a los jóvenes los tienen muy abajo, más allá de que haya reuniones para jóvenes y todas esas cosas, pero ponerle en una congregación la mayoría de las personas son todas adultas, las que sí, manejan. Yo termino con esto. Lo que hace significativa, ¿qué es lo que hace significativa a la iglesia? ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea trascendente? Cristo. Una persona. Jesucristo es lo que hace significativa y trascendente a la iglesia. ¿Sí? Pero Él, siendo quien es. Cuando nuestros hijos, adolescentes, jóvenes, encuentran a ese Jesús en nosotros, en medio nuestro, lo que va a hacer es crecer y después se va a emancipar y después va a servir. Va a servir porque aprendió a servir para este Cristo. ¿Sí? Si lo único significativo es el formato, si es la estructura, si eso es todo lo que podemos ofrecer, entonces no estamos ofreciendo a Cristo. Y es lo que se hablaba hoy, la desconexión de la fe. Sí, y muchas veces ellos piden eso en la iglesia. Ahora, lo significativo de la iglesia es Cristo, y Cristo como Señor, por supuesto. Y si no encuentran eso en la práctica de todos los días y en lo que se hace, lo que sea que se haga, que encuentren a Cristo, y Cristo siendo quien es, y que los que van delante de ellos los estén ministrando a ese Cristo, pueden transformarse simplemente en consumidores cristianos. ¿Sí? Porque muchas iglesias, o mucho de lo que hoy se denomina como iglesia, simplemente ha tomado los principios de la economía de mercado. Es decir, ofrecemos cristianismo. ¿Qué hace la iglesia? Ofrecemos eventos cristianos, ofrecemos cristianismo. Que vengan, le decimos, va a pasar algo tremendo, esto va a ser buenísimo, vení, compartí, acá tenés amigos, vas a encontrar amigos, y ofrecemos eventos, cosas para que vengan a consumir la economía del mercado. Alguien produce, la iglesia produce cristianismo para que venga gente a consumir eso que yo estoy produciendo y después que lo consume lo tiene. Y busca, si nosotros no podemos suplir
ese deseo de consumir cristianismo, entonces van a buscar en otro lugar. Ahora, si yo le estoy ofreciendo a Cristo, y verdaderamente a Cristo no hay nada más grande que Cristo, no le podemos ofrecer nada más grande que eso. Si le estamos ofreciendo verdaderamente a Cristo y nos estamos asegurando de que Cristo está llegando a ellos, desde su casa, en la iglesia, y que le estamos enseñando a llevar a Cristo fuera, para que vivan esa fe, para que obtengan todas las respuestas que necesitan para su vida, para esta vida y para la que viene acá, en casa y en la iglesia, entonces ellos van a ir a llevar esas respuestas afuera, a la universidad, a la escuela, al trabajo. Porque así es como crece y se maneja la iglesia que vemos en Hechos de los Apóstoles. Ofrecían a que Cristo, un Cristo por el cual valía la pena morir. Un Cristo que era tan hermoso, tan precioso, delante de sus ojos se mostraba un Cristo que era tal cual, estaba revelado, a ese Cristo, y se lo hacía tan presente y tan claro, tan diáfano, como el cielo de hoy, que las almas sedientas se encontraban allí todo. Y se alimentaban de ese Cristo, y seguían ese camino, en el cual había enseñado el Señor, y hacían propia la fe, porque Dios estaba obrando en eso. Si le estamos ofreciendo religión, bueno, religiones hay muchas. Si estamos ofreciendo a Cristo, verdaderamente, ahora uno dice, puede haber casos donde después abandonen la fe, o no hagan suya la fe, finalmente no se emancipen y no haya salvación para alguno de ellos. La salvación es del Señor, eso no podemos contestarlo, no lo puedo contestar yo, la salvación es del Señor. ¿Sí? Pero sí sabemos que hay cosas que nosotros sí debemos hacer. Dar el camino. Entonces, esas cosas que sí sabemos que debemos hacer, tenemos que tomar la iniciativa de hacerlas en el poder del Espíritu Santo, dejando los resultados aquí a Dios. Pidiendo misericordia y compasión también para nuestros hijos, primeramente para nuestros hijos. ¿Sí? Eso puede haber excepciones, puede que hagamos las cosas mal, sí. Sí, por eso somos una comunidad que nos ayudamos. Por eso generamos estos espacios para hablar de estas cosas, que no hay. ¿Dónde hay otro espacio? ¿No? Gloria a Dios porque se generan estos espacios, porque si no, ¿dónde lo vas a hablar? ¿A quién le vas a preguntar? ¿Al vecino, a la vecina? No. Acá, y podemos hablar y charlar y tal vez opinar, y tal vez la opinión no sea correcta, no importa, pero las podemos hablar. ¿Tenemos la solución a todos los casos? No tenemos la solución a todos los casos. Ojalá. Ojalá. Pero sí tenemos los principios, los valores, y tenemos algo que es sumamente importante, que es lo más precioso que tenemos, que es Jesucristo. A Él debemos mostrar. Tal vez fallemos en un montón de cosas, en organizar esto, organizar aquello, en proponer esto, en proponer aquello, en tratar de que encuentren su lugar en la iglesia. Pero si fallamos en mostrarles a Cristo, todo otro intento va a ser inútil. Si les mostramos a Cristo y les mostramos lo precioso que es Cristo y que realmente vale la pena vivir y morir por Él, bueno, listo, van a tener un ejemplo que no van a poder decir, yo no sabía que Cristo era tan hermoso, no sabía que Cristo era tan importante. ¿Sí? Bueno, Timoteo vivió esa vida. Y terminó, para no tener y seguir con la propuesta de seguir y que las preguntas realmente que haya, que podamos elaborarlas y poder plantear las dudas sobre esto. La historia esta de Timoteo está en la Biblia por algo, no está por accidente en la Escritura. No es que Lucas no tenía nada de qué hablar y bueno, voy a mencionar a Timoteo, porque para rellenar yo me faltan personajes y llenar algunas páginas más para el libro, para la segunda parte de mi libro. No, estoy buscando. No, esta historia de Timoteo está ahí para nosotros. No solamente para nosotros como padres, sino para nuestros hijos. Para que sepan que hay un camino en la iglesia y a través de la iglesia y de la fe. ¿Sí? Y no es que estamos diciendo, bueno, todos van a ser como Timoteo. No, todos tienen que amar a Cristo como Timoteo lo amaba y encontrar en su casa
en la iglesia y también, si es necesario, en otros ministerios, la ayuda que ellos necesitan para caminar en esa fe. Si en verdad son salvos, no pueden quedarse con una vida intrascendente, sino que tienen que hacer la obra, a la cual Dios los llama. Y si la iglesia no los ayuda, ¿quién los ayuda? ¿Sí? Si alguien que ve, oh, lleno este pibe apunta para bueno, ¿podemos equivocarnos? Sí. La cantidad de horas que he invertido en chicos que parecían buenos y no, nada que ver. Bueno, pero esa inversión hay que hacerla igual. Pablo invirtió muchos. Demas lo abandonó, amó más el mundo que a Cristo. Y Meneo y hubo muchos, invirtió muchas vidas. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. No solamente, yo no invierto porque estos pibes después invertí en 10 y 9 fallaron y el otro no sé. Se fue a otra iglesia porque vio que había cosas mejores. Gloria a Dios, es así. Y está sirviendo al Señor. Pero hay que invertir en nuestros jóvenes, en nuestros hijos. Nosotros, primeramente como padres, la iglesia. ¿Sí? Y Dios quiera, si no hay mentores, alguien que, espera, te arrimo conmigo, yo no te pido que seas mi hijo espiritual. Yo lo que quiero es que aprendas el servicio cristiano y el sacrificio y la abnegación en el servicio cristiano, para que vivas una fe viva. ¿Tenés fe? Listo, vamos a vivir. ¿Hasta dónde el Señor va a llevarte y a usarte? Solamente Él lo sabe. Pero en la iglesia debe encontrar un camino. Hoy en el afán ese de atrapar jóvenes, porque muchas veces a lo largo de la historia del último tiempo se ha luchado contra la estructura de la iglesia, que ha sido muy religiosa, pero se han infiltrado o han atraído tantas cosas del mundo con el deseo solamente de tenerlo. El otro día veía un DJ en una iglesia y en los comentarios decía, bueno, pero por lo menos está en la iglesia y no en otro lado. Sí, y eso es algo bueno, ese es el consumismo. O sea, le tenemos que dar algo mejor de lo que encuentran en el mundo. Y como no podemos darle algo mejor de lo que encuentran en el mundo, vamos a darle mundo. Para que se queden. Porque son mundanos y solamente se van a quedar en un lugar mundano. Entonces transformamos la iglesia en un lugar mundano, con costumbres mundanas, para que nuestros jóvenes no se vayan, y lo que estamos haciendo es enseñándoles el camino al infierno. Enseñándoles el camino ancho. Introduciéndolos en el camino ancho, cuando esa no es la tarea de la iglesia. Ahora, que me digan que no tenemos nada para ofrecer, que me digan que la iglesia es intrascendente, es porque evidentemente no le estamos mostrando a Cristo. ¿Sí? Y si no le estamos mostrando a Cristo, siempre va a haber algún pibe que te va a decir, no, pero igual, anda vos con tu Cristo, y qué sé yo, te va a mandar a pasear. Pero que no diga que no le hemos mostrado a Cristo. Que no diga, bueno, después de 40 años, no, sí, yo fui a la iglesia, como muchos, no, yo fui a la iglesia. ¿Y quién es Jesús? Nunca le dieron a conocer a Jesús. Conoció, ¿no?, cómo rapear, conoció cómo, cómo estar toda la noche de fiesta y venir amanecido a la alabanza, conoció, ¿no?, cómo disimular, ¿no?, los efectos de algo que tomó, ¿no? Conoció esto, y cuando lo conoció en la iglesia, lo conoció, todo eso. Y a Cristo, no se quiere. Nuestra tarea es esa. Y no hay nada que sea más significativo y trascendente y más hermoso que Jesús. No hay nada. No podemos proponer, cuando bajamos la vara y proponemos algo menos, no, es mucho. Y si demostramos mucho de Cristo, no se quedan. Bueno, si no son salvos, difícilmente se queden en una iglesia que les muestra a Cristo. Pero si son salvos, necesitan a Cristo. Y si no son salvos, más lo necesitan todavía. ¿Sí? En esto no hay nada más seguro que la guía de la palabra. Que podamos ver la vida de Timoteo
meditar la vida de Timoteo, ¿sí? Que está ahí como ejemplo, no es una excepción, es un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que encontramos en la Escritura de lo que es una vida desde la niñez hasta el servicio completo, aún dando su propia vida, porque Timoteo, la historia de la iglesia dice que murió martirizado, apedreado. Así que podamos tomar y ver ese ejemplo y ver, espera, ¿qué estoy haciendo yo en mi casa como padre? Si estamos como iglesia pensando en estas cosas, porque tal vez las pensamos pero no encontramos la manera, o estamos queriendo copiar, o no, o ver, no, otros lo hacen así, hagámoslo también, esto funciona allá, tal vez funciona acá, y cada ¿no? El Señor tiene que dar estas cosas, pero mostrando a Cristo, dándoles a Cristo, démosle a Cristo, eso no falla. Dale a Cristo en tu casa, dale a Cristo en la iglesia, dale a Cristo donde esté, y Él va a llevar a Cristo donde sea. ¿Sí? Donde sea que el Señor lo envíe. ¿Sí? Bien. Pues digo que esto no es una fórmula mágica, ¿sí? No es una fórmula, sino que es un ejemplo que está en la Escritura y que debemos entonces tomarnos de este ejemplo porque es para nosotros, para nuestra instrucción, para que sepamos cómo hace Dios las cosas, en un ejemplo claro, vivo, de alguien que fue criado en la fe y murió por esa fe. Vivió toda su vida por esa fe, la hizo propia y murió por esa fe. Fue ayudado, acompañado, contenido, ¿sí? No solamente por su familia, una iglesia local, un ministerio que era más grande que el de él, hasta que finalmente él fue llamado a la obra. Pero está ahí para nuestro ejemplo. ¿Va a ser así en todo? No, nadie dice. No estamos hablando de, bueno, no, mi hijo lo estoy criando para pastor. No hacemos eso. Estoy criando para que sean cristianos, verdaderamente cristianos, que viva la fe, viva una fe suya, que haya hecho suya la fe de sus padres. Y que esté dispuesto a vivir por esa fe y a morir por esa fe. Se equivocarán en el camino, pero confiamos en que este Dios misericordioso siempre va a estar allí para corregirlos y para que alcancen, ¿sí? Ese propósito para el cual todos fuimos llamados, que es la gloria de Dios. ¿Amén? Confiamos en eso. Y algunos será médico, otro será mecánico, otro será albañil, pero para la gloria de Dios, viviendo una vida para la gloria de Dios. ¿Sí? En una iglesia que le está mostrando a Cristo. Y en una casa con padres que le mostraron a Cristo. Que lo hicieron grande, tal cual es Cristo. Grande. Hermoso. ¿Sí? Digno. ¿Amén? Bien, acá hay mucha tela para cortar. Porque hay algunas preguntas que pasé de largo por ahí, pero bueno, para que no se extienda tanto tiempo. La pregunta es que tomemos esto, ¿sí? Pero que vengamos con cosas que hemos hecho en este tiempo. Falta un mes para la siguiente reunión. Tal vez te ha mostrado algo, te ha hablado algo, no sé, algo que se ha hablado, se ha comentado, y decir, la verdad que tengo que corregir esto en mi casa o con mis hijos, o debería darle este pequeño giro, o debería dejar de hacer esto y empezar a hacer aquello. El desafío es, hagámoslo, y dentro de un mes, cuando nos volvamos a ver, Dios quiera, demos testimonio de lo que el Señor ha hecho. ¿Sí? De lo que el Señor ha hecho. Simplemente porque nos seguimos, nos ajustamos a la palabra. ¿Amén? Y de ahí, tal vez muchas preguntas que hoy tienen ya van a estar contestadas. Y va a haber tal vez otras preguntas o cosas que están mucho más claras en nuestro corazón. ¿Amén?